Muy bienvenidos todos entonces a esta segunda sesión de nuestro ciclo sobre la trayectoria del pensamiento cristiano antes de Nicea. Nicea, concilio cuyos 1700 años conmemoramos este 2025. Nicea transcurre durante el año 325 y creo que podríamos partir cruzando esa fecha con otro hito, un hito 12 años anterior, el año 313, el cristianismo se vuelve religión lícita. Y si uno piensa en el cruce de esos dos hechos, en el hecho de que se volviera religión lícita y en el hecho de que hubiera un concilio en el que se recoge dentro del credo terminología filosófica, como la afirmación de la consustancialidad del Padre y el Hijo, uno tiene los cimientos para una vastísima literatura cristiana posterior. Naturalmente, una vez transformado el cristianismo en religión lícita, la cantidad de literatura preservada aumenta exponencialmente, pero además está, digamos, rayada la cancha en cuanto al uso de la filosofía. Digamos, ha quedado fuera de toda duda que este uso puede existir, y además se ha afirmado un modo específico en el que ha de existir. Ahora bien, eso marca ese doble hito, ¿no? Marca el comienzo de lo que luego se desarrolla de un modo masivo, pero para nosotros marca el punto de llegada, ¿no? Para este ciclo marca el punto de llegada, y nuestra mirada, en cambio, está orientada aquí a lo que ocurre antes. ¿Cómo se llega ahí? ¿Qué tan distinto es lo que enfrentan los escritores cristianos anteriores a Nicea, y en qué medida el germen, ¿no?, de lo que ocurre ahí y de ahí en adelante está ya puesto en estos escritores, en los escritores que estamos visitando a lo largo de este ciclo. Y dentro de ese circuito anteniceno, hoy queremos fijar la mirada en una figura muy sólida, en Tertuliano. En fin, hay muchas voces muy únicas en estos tres siglos, pero dentro de eso es particularmente singular, como verán, Tertuliano. Tertuliano, de quien tenemos unas 31 obras conservadas, Tertuliano, de quien se puede decir muchas cosas y de quien diremos muchas cosas, pero a quien debemos, entre otras cosas, el comienzo de la literatura cristiana en latín, los orígenes del latín teológico. En fin, si acaso es el primer autor cristiano que escribe en latín o no, esto es una cuestión disputada, le disputa el título Minucio Félix, ya diré algo más sobre eso en unos minutos, pero en cualquier caso, los orígenes del latín teológico los encontramos aquí. Ahora bien, parece encontrarse en el polo opuesto del autor del cual nos habló el profesor Domínguez la semana pasada, Justino Mártir, en quien es evidente que hay un intento por conciliar, ¿no?, el cristianismo con la racionalidad filosófica clásica. Uno abre cualquier manual de historia de filosofía, cualquier descripción de la interacción entre el cristianismo y la filosofía en estos primeros siglos, y se encuentra con lo siguiente, ¿no?, con Justino retratado como impulso inicial de esa armonización, y Tertuliano como un aberrante ejemplo de lo contrario, ¿no? Como alguien que representa el hecho de que ya entonces hay algo así como cristianos irracionalistas, cristianos enemigos de la razón, ¿no?, que nunca han sido un partido mayoritario, decisivo, pero que siempre han existido. Esto uno lo encuentra, de verdad, por todas partes, en literatura general de introducción a la historia de la filosofía, en literatura más especializada también. Y la verdad es que Tertuliano dice muchas cosas que dan pie a pensar así respecto de él.
quiero partir por una cita muy conocida de su tratado Prescripciones contra todas las herejías. Ahí, en la sección 7.9, deja caer la famosa pregunta: ¿qué tienen pues que ver Atenas con Jerusalén? ¿Qué la academia con la iglesia? ¿Qué los herejes con los cristianos? Ya, y esta pregunta sigue siendo hoy un recurso retórico clásico de quienes quieren poner en oposición la filosofía y el cristianismo. Ahora bien, la cosa no es tan sencilla. Incluso si uno toma nota de frases como estas, lo siguiente que uno podría añadir es que el que quiere polemizar así con la filosofía necesariamente se verá involucrado en cierto tipo de actividad filosófica. Para pelear con los filósofos hay que entrar en su cancha, de algún modo ponerse a filosofar. Y de hecho, muy interesantemente, Tertuliano es el primero en reconocer esto en términos muy explícitos. Una segunda cita ahora de su tratado acerca de la resurrección de los muertos, sección 5.1. Cito: así como los herejes nos obligan a hacer retórica, de la misma manera los filósofos nos obligan a filosofar. Así que la antifilosofía ya es un tipo de ejercicio filosófico, es algo que este eventual antifilósofo ya reconoce. Es decir, lo menos que habría que reconocer es que Tertuliano se embarca en actividad filosófica, en reflexión filosófica, en este sentido. Algo que análogamente uno podría tal vez decir de Pascal, de Kierkegaard. Y ocurre que cuando uno entra en la obra de ellos, bueno, después de un par de páginas dice, bueno, estos son más que personas forzadas a filosofar por su actitud antifilosófica. Parece que están filosofando más de lo que esa actitud exige de ellos. Parece que algo de genuina preocupación filosófica o interés filosófico hay ahí. Y me parece a mí que eso lo encontramos entre nosotros, también lo podemos decir también de él. Es decir, que hay, junto con estas afirmaciones que marcan la tensión respecto de la tradición filosófica pagana, hay una genuina relación positiva con la filosofía. Primer dato curioso en este sentido: quien bautiza a Justino como mártir y filósofo es Tertuliano. Y comprenderán que no es que esté combinando un título elogioso, mártir, y otro título ultrajante, ¿no? Se trata de un doble elogio, ¿no? Justino, mártir y filósofo. Patricio Domínguez hizo referencia a el diálogo con Trifón, en que hay un encuentro entre Justino y un judío, Trifón, que se involucran en una discusión respecto de la verdad del cristianismo. La primera escena de ese diálogo es una escena en que se reconocen recíprocamente por sus vestimentas. Ambos están vestidos de filósofos. En esta sala no podríamos hacer este ejercicio, ¿no? Pero en el mundo que habitan ellos, uno ve a alguien en el foro vestido de un cierto modo y identifica su género de vida. Se reconocen recíprocamente y dice, ¿no? Mi maestro me enseñó que nunca desprecia el trato con alguien vestido así, que muestra el género de vida por el que ha optado. Pues bien, Tertuliano también tiene un tratado en el que la identificación de una determinada vestimenta es característica central de todo el tratado. Tiene un tratado que ha sido juzgado como el tratado más difícil de toda la prosa latina, el tratado del palio, es decir, sobre el palio, sobre la túnica que visten los filósofos. ¿Por contraste con qué? Con la toga, que es algo más compleja. Y que representa la opción por otro género de vida, por la vida política. ¿Qué está haciendo entonces Tertuliano? Está diciendo que va a escribir una defensa del pallium como la vestimenta apropiada para un cristiano. Un cristiano opta por el género de vida de los filósofos, por el género de vida que, tal como en toda la tradición precedente, se piensa por contraste con el otro género de vida, el género de la vida activa. Cito una línea nada más de este tratado.
hablándole Tertuliano aquí a la túnica. Le dice, alégrate, Pallium, y gózate, ¿no? Pues una mejor filosofía te ha dignificado desde que empezaste a vestir, perdón, al cristiano. Una mejor filosofía te ha dignificado. Es muy común en otros pensadores que nos tempranos tratar al cristianismo en este periodo como verdadera filosofía. Es muy raro que Tertuliano use ese lenguaje y, sin embargo, aquí indirectamente se lo está apropiando, ¿no? Está diciendo al Pallium, esta mejor filosofía, que es el cristianismo, te ha dignificado ahora. Bien, antes de proseguir algo más con su pensamiento, déjenme decir dos o tres cosas sobre su contexto y sobre su vida. Como sabemos muy poco de esto, es muy poco lo que voy a decir, ¿no? Pero antes de decir algo sobre su vida, quisiera notar algo sobre la trayectoria de la literatura cristiana latina en el norte de África. Dije que tal vez es el primer escritor cristiano en lengua latina. Este título lo disputa con Minucio Félix, autor de un extraordinario diálogo, el Octavio, que los animo desde ya a leer. Y la disputa aquí está entre el apologético de Tertuliano o el Octavio de Minucio Félix. Por supuesto, hay grandes discusiones sobre la datación de estos textos y, por tanto, nunca sabremos, imagino, cuál de estos es realmente el primero. Pero en cualquier caso, esto significa que la literatura cristiana en latín se inicia en Cartago, no en Roma. En este momento en Roma, la iglesia en Roma está hablando en griego, digamos, escribiendo en griego. En cambio, en el norte de África se está iniciando una tradición de reflexión cristiana en latín que va a tener un vigor extraordinario. Tertuliano y Minucio Félix están ambos escribiendo alrededor del año 200, ¿no? Mucho más que eso no se puede decir. Poco después podemos poner en este linaje al obispo Cipriano. Cipriano, muerto el año 258. Luego Arnovio, muerto el año 330. Luego Lactancio, que también sale de aquí. Lactancio, que fallece el año 320. Y, en fin, para coordinar todo esto, Agustín de Hipona, que fallece el año 430. Y añado un dato más. De estos dos, perdón, de estos 7, hay dos obispos, Cipriano, Agustín. El resto son todos laicos del norte de África que están dando inicio a la literatura cristiana en lengua latina. ¿Qué sabemos de Tertuliano mismo? Poco, ¿no? Un trasfondo familiar pagano, una educación riquísima en las distintas tradiciones y prácticas intelectuales del periodo, es decir, fundamentalmente en la retórica, pero que a su vez supone un entrenamiento en la historia, en la filosofía y en las lenguas. Y esto es muy importante porque si uno sigue el linaje que acabo de escribir, uno llega a un punto de término, Agustín, donde esto empieza a desaparecer ya, donde ya no es obvio que un cristiano latino sepa griego. Bien, en Tertuliano sí tenemos a alguien que sabe griego y alguien que gracias a eso está también trayendo beneficios al latín. Es a Tertuliano que debemos, por ejemplo, la acuñación del término trinitas en latín. Nada menos que eso, ¿no? Y en fin, se podría decir algunas cosas más respecto de eso, pero avancemos. No sabemos cómo acaba su vida, sí sabemos que gradualmente va adhiriendo a la facción montanista. Podríamos decir que eso le da un giro más rigorista a una personalidad que ya tenía algo de esa inclinación. Hay dos ejemplos muy notorios de esto, por ejemplo, tratados contra las segundas nupcias tras la viudez. Uno de estos dirigió a su propia esposa. Y tratados como el de fuga in persecutione, tratados sugiriendo que es inaceptable huir bajo la persecución. Entonces ya no es solo la admiración por los mártires, sino que esta admiración lleva un paso más allá. Si usted eventualmente lo van a perseguir, no tiene derecho a intentar cambiarse a la región vecina, ¿no?
Bien, me parece que en esto no ha tenido grandes seguidores, está muy bien. Y la gran pregunta para nosotros es si acaso ha tenido seguidores o si debe tener seguidores o incluso si nosotros debiéramos en algún sentido ser seguidores suyos en otro eje, ¿no? En su relación con el mundo pagano. Una relación que en el caso tertuliano por momentos parece en extremo crítica, hostil, rupturista, y en otros momentos bastante más conciliadora. Esta es la gran pregunta y es una pregunta que quiero que abordemos durante esta hora en dos ejes, ¿no? Un eje es el de la vida social y cultural del imperio, cómo escribe, cómo piensa Tertuliano respecto, digamos, de la relación del cristianismo con el mundo en ese plano. Y el otro eje es el de la pregunta por la racionalidad del cristianismo. ¿Cómo piensa Tertuliano respecto del uso de la razón en el plano de la creencia cristiana, de la apologética? Porque ya veíamos, ¿no? Aquello por lo que tal vez más conocido es por esta contraposición que tiene que ver Atenas con Jerusalén. Y sin embargo, estamos hablando de un apologeta cristiano que, diría yo, con razón conocemos como parte de ese grupo, de los apologetas, y que nace apologética, bueno, en algún sentido parece estar forzado a hacer uso de una razón que, por supuesto, compartida por quienes lo oyen. Voy entonces a lo primero, ¿no? A la pregunta por digamos, continuidad y ruptura con la vida social y cultural del mundo cartaginés del siglo II, III. Y para esto me voy a centrar en dos textos, en el texto más conocido, más importante de Tertuliano, el Apologético, y luego secundariamente en un tratado menos conocido, tratado sobre los espectáculos, de Spectaculis. Y me parece que en las dos obras están presentes estas dos caras, ¿no? Tanto la cara de la continuidad como la cara de la polémica. De hecho, el título de esta sesión era el primer gran polemista cristiano, ¿no? Verán que hay razón para titularlo así, pero que eso es solo un lado, ¿no? de Tertuliano. Bien, el apologético, creo que mencioné ya la fecha, año 197, es una obra conocida, fácilmente accesible además en traducciones, y es una clásica obra apologética en el mismo estilo de los predecesores griegos de Tertuliano, intentando defender a los cristianos de una doble acusación, o de dos tipos de acusación. Por un lado, la cuestión de ritos despreciables, ¿no? Actividades incestuosas, sacrificios de niños, o algunos ritos ridículos, si es que no inmorales, eso por una parte, y por otra parte, la acusación de deslealtad respecto de la religión civil. Y Tertuliano emprende una defensa muy firme del uso público de la razón en estos dos ámbitos, revelando algo, y hago mías aquí las palabras de Patricio Domínguez la semana pasada o la sesión pasada respecto de Justino, revelando que lo que hay en sus contradictores es fundamentalmente prejuicio, ¿no? En el primer párrafo del apologético, Tertuliano escribe: solo aquí parece acabarse la curiosidad humana. Es decir, le está diciendo a quienes repiten esto, bueno, que falta de curiosidad entre ustedes que se precian de ser intelectualmente tan curiosos, ¿no? Si tuvieran algo de curiosidad, parece que esto, el tipo de objeciones que circulan, quedaría atrás y estaremos teniendo un intercambio más interesante del que realmente tenemos, ¿no? Bien, y al mismo tiempo, las primeras páginas están llenas de grandes afirmaciones polémicas de tipo elevado o bajo o intermedio, digamos, ¿no? Cito una: ya no hay beso que no huela a vino y el divorcio se ha vuelto una consecuencia natural del matrimonio. Así escribe, por ejemplo, el capítulo sexto. Bien, ahí está el lado por el que es bien conocido, el polemista
Tertuliano. Pero en el mismo tratado uno encuentra párrafos como el siguiente, cito del 42, párrafos que muestran la comunidad humana afirmada por Tertuliano. Vivimos con ustedes, le está diciendo a sus vecinos paganos, vivimos con ustedes, con el mismo alimento, vestido, género de vida y las mismas necesidades vitales. Porque no somos brahmanes o gimnosofistas de la India, salvajes ni proscritos de la vida. Recordamos que debemos agradecimiento a Dios, Señor Creador. No rechazamos ningún fruto de sus obras, sencillamente nos moderamos para no usar de ellas sin medida o equivocadamente. Así pues, cohabitamos en este mundo sin prescindir del foro, ni del mercado, ni de los baños, ni de las tiendas, talleres, posadas, ferias y demás formas de intercambio. Navegamos también con ustedes y con ustedes hacemos la milicia y cultivamos el campo y comerciamos. Yo no sé si hay otro apologeta temprano en el que haya una afirmación tan detallada de participación cristiana en el conjunto de la vida civil. Hay afirmaciones generales coincidentes con esto, pero con este tipo de detalle me cuesta pensar en alguna. Este es el tertuliano, no puramente polemista, sino como afirmador del mundo compartido. Hay tratados en que está más presente el tertuliano polemista, ¿no? Que rompe con su entorno. Hay tratados en que está más presente este rostro de Tertuliano. Y hay, por supuesto, tratados, incluso párrafos, donde estas dos caras se unen. Y quiero dejar por ahora el apologético citando uno de esos párrafos del capítulo 39. Es un texto bien conocido, porque se trata de una de las más completas descripciones tempranas de cómo es el culto cristiano. Y no la voy a citar completa, solo una degustación para que luego vayan a leerlo. Apologético 39, entonces. Somos un cuerpo, porque compartimos una doctrina, por la unidad del modo de vivir y por el vínculo de la esperanza. Formamos una unión y una comunidad para asediar a Dios con ruegos, como por asalto. Esta violencia es grata a Dios. Rogamos también por los emperadores, por sus ministros y autoridades, por la situación del mundo, por la paz, por la demora del fin. Nos reunimos para comentar las Sagradas Escrituras, siempre que las circunstancias presentes nos ayuden a anunciar algo de antemano o a interpretar el pasado. Sin duda, alimentamos la fe con las santas palabras, construimos la esperanza, modelamos la confianza e igualmente damos solidez a la disciplina al inculcar los preceptos. Y hay ahí también exhortaciones, reprensiones, censuras hechas en nombre de Dios. Me salto ahora unas líneas para llegar al punto en que Tertuliano nota que los cristianos se tratan entre sí como hermanos y que también hay un sentido en que todos los seres humanos son hermanos. Dice, en cuanto al hecho de que se nos designe con el nombre de hermanos, no desvarían, los críticos de esto, no desvarían, a mi parecer, más que por razón de que entre ellos todo nombre de parentesco es una ficción de afecto. Por lo demás, también somos hermanos de ustedes, por derecho de naturaleza, madre única de todos. Y gira de vuelta al polemista, ¿no? Es decir, también somos hermanos de ustedes por derecho de naturaleza, madre única de todos, aunque ustedes son poco hombres, porque son poco hermanos. Todo entre nosotros es común, excepto las esposas. Hemos roto la comunidad en el único punto en el que los demás hombres la practican. Bien, esto puede parecer algo violento, digamos, ¿no? Ustedes, paganos, no tienen nada en común salvo sus esposas, y como son tan malos hermanos entre sí, los califico además de poco hombre. Como amigable de intentar persuadir, pero lo que me interesa subrayar aquí es cómo el mismo Tertuliano en estas líneas está usando el término hermano en dos niveles, ¿no? Afirmando así tanto la singularidad de la comunidad cristiana como el otro sentido fundamental en que todos los hombres pueden ser descritos como hermanos. Bien, con eso dejo de lado el apologético para volcarme sobre el segundo texto, sobre el que seré más breve, el tratado sobre los espectáculos.
Este es un texto que uno podría tratar como parte de un ciclo de obras preocupadas de el mundo de la apariencia, no solo del espectáculo, ¿no? Cómo deben aparecer los cristianos en el mundo, ¿no? Tratado sobre la idolatría puede mencionarse ahí, y por supuesto el tratado de cultu feminarum, sobre el adorno de las mujeres, un tratado de cosmética que no he leído, así que no resumiré porque no va dirigido a mí, ¿no? Pero que evidentemente toca asuntos afines al tratado sobre los espectáculos. En un mundo preocupado, digamos, por la apariencia y por el espectáculo, bueno, ¿qué actitud hay que tomar? Puede decir, esto es parte de la pregunta por la actitud a tomar ante un mundo que ofrece pan y circo, ¿no? Según la famosa frase de Juvenal, ¿no? Y hay toda una literatura cristiana temprana muy crítica del teatro, por ejemplo. Una literatura que uno puede abordar de distintas maneras, ¿no? Uno puede decir, pero qué clase de actitud fundamentalista poco dada a la apreciación cultural es esta de parte de estos cristianos. Uno puede leer ese tipo de críticas, ese tipo de literatura así, ¿no? O uno puede conceder que algo de eso hay tal vez, pero mirar si acaso hay algo más, ¿no? Si acaso hay un intento por tomar muy en serio la pregunta respecto de cómo se vive en un mundo en el que eso es un rasgo tan dominante, tan central. Uno podría decirlo así, ¿no? Esta es una literatura preocupada por la idolatría. Es muy fácil que nuestra mirada, si es que es positiva respecto de esa literatura, recoja como elemento muy central la crítica de la idolatría, pero vale la pena notar cómo están amarradas entre sí varias preguntas, ¿no? La pregunta por la idolatría, con la pregunta por el despotismo, con la pregunta por el lujo, y entonces uno ya está en este terreno de las apariencias. Y esto uno lo encuentra también entre los contemporáneos de Tertuliano, ¿no? Cito una línea nomás de Minucio Félix. En el teatro, ustedes lloran por los asesinatos, mientras que en la realidad los añoran, ¿no? Bueno, esto es un tipo de frase que creo que invita a leer el tratado de Spectaculis con la mirada puesta en lo que, usando terminología más cercana a nosotros, podríamos llamar la alienación. Cito un par de frases de distintas secciones del tratado, ¿no? Ustedes buscan en el teatro ver sufrimientos ajenos para olvidarse de los propios. Tenemos pasajes en que quiere retratar la estupidez de un grupo de personas que están viendo lo mismo en la arena del estadio, y sin embargo, cito, se cuentan recíprocamente lo que todos simultáneamente están viendo. Bien, esto no es tan extraño. Si uno está, mira, todos decimos, pues, obvio, si esto es lo que venimos a mirar, estamos todos mirando, nos falta decirnos recíprocamente lo que todos estamos simultáneamente viendo. Bien. Pero, por trivial que sea, el punto es que Tertuliano está dejando caer su mirada sobre ese tipo de fenómenos. Y a veces son más triviales las afirmaciones que hace al embarcarse en ese ejercicio, y a veces son más agudas. Cito, en el teatro nada es aprobado que en otras partes no sería reprobado. O la frase más elocuente, me parece, ni lo que les agrada, ni lo que les desagrada tiene que ver con ellos mismos. Y así, tanto su amor es ocioso como su odio injusto. Ya, esto es lo que uno encuentra atravesando, ¿no? Como uno de los hilos conductores este tratado. Y Tertuliano, me parece, nos quiere mostrar un estado psicológico que acompaña a esta experiencia. Uno podría describirlo como un estado de admiraciones y odios incoherentes. Cito de nuevo, de ahí que haya insultos y griterío donde no hay motivos de odio, así como aprobación donde no hay razones para amar. Yo estoy seguro de que, queridos colegas del Instituto de Literatura,
sabrían montar una defensa del teatro superior a cualquier crítica que Tertuliano haga del mismo. Pero lo que me interesa aquí no es defender la crítica de él como un bloque, sino notar esta crítica de la alienación como un hilo conductor. Porque si es un hilo conductor, entonces la función de esa crítica es traer al lector de regreso a la realidad. Y así también se mostraría que un escrito como este, que tan marcadamente parece poner el acento en la ruptura con las prácticas culturales de su mundo, bueno, lo que está haciendo es, mediante ese ejercicio, dirigirnos a todos de regreso al mundo común, al mundo compartido. Bien, paso con eso al segundo punto, ¿no? La pregunta respecto de ruptura y continuidad, no ya respecto a la vida social y cultural de su entorno pagano, sino esta misma pregunta, pero respecto de la racionalidad de la fe. Es muy interesante en todo caso que en este mismo tratado de Spectaculis, Tertuliano rechaza 3 veces una objeción que él mismo plantea, ¿no? que parece que no hay ni un texto bíblico que nos deba sacar del teatro, ¿no? Y Tertuliano menciona esto, alguien podría decir, alguien podría defenderse diciendo no hay precepto explícito alguno, y lo menciona simplemente para despreciar ese tipo de objeción, digamos. Evidentemente no estamos ante un autor biblicista en este sentido, ¿no? Sino alguien cuya mente está, digamos, nutrida de las escrituras para hacer luego reflexiones culturales o filosóficas, si queremos llamarlas así, en cada uno de estos ámbitos que estamos tratando. Bien, ¿qué decir de esta otra pregunta? ¿Cómo se relaciona Tertuliano con la razón filosófica en lo que se refiere al acceso racional a Dios y algunas verdades distintivas del cristianismo? La simple enumeración aquí de frases extravagantes por parte de Tertuliano no ayuda mucho, ¿no? Las hay de sobra, ¿no? Pero muy rápido uno se da cuenta que tiene que tratarlas con cuidado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tertuliano afirma que debe estar prohibido a los cristianos enseñar literatura pagana, ¿no? Por riesgo de idolatría. Pero también afirma que es obligatorio estudiar literatura pagana, por un ejercicio propedéutico indispensable. Bueno, si uno junta esas dos afirmaciones, uno debe darse cuenta de que tiene un trato irónico con ese mundo pagano. Y que dentro del contexto de ese tipo de trato que hay que interpretar la primera de estas afirmaciones, y que probablemente habría modos de enseñar esa literatura pagana que sean aceptables, ¿no? Y eso significa que tenemos que prestar atención, digamos, al elemento retórico en sus textos, y eso significa, ante todo, mirarlos bien. Bien, ¿qué es lo primero que habría que decir respecto de esto? Bueno, que hay un plano, un género de escritos, un tipo de afirmación donde es muy transparente que Tertuliano afirma el acceso común de la razón humana a Dios. ¿Qué plano es este? No el plano de la prueba filosófica, sino el plano del testimonio natural del alma. Tiene un tratado entero, muy breve, un tratado que lleva este título, el testimonio del alma. Y no es el testimonio del alma filosófica lo que busca ahí, sino, lo dice literalmente, ¿no? El testimonio del alma inculta, digamos, del alma no extraviada por la filosofía, podríamos decir, que espontáneamente deja caer frases como por Dios, si Dios quiere, etc. Esto, que de nuevo, ¿no?, podría ser trivial y no constituir cimiento para argumento alguno, es algo a lo que Tertuliano da gran importancia y constituye en buena medida el núcleo de ese pequeño tratado. Bien. Al margen de eso, se trata de un modo de aproximarse a esta cuestión que está presente también en sus otros textos. Quiero ilustrar esto
volviendo al apologético. Sí, lo que adoramos es un Dios único, que mediante el mandato de su palabra, la disposición de su razón y la potencia de su virtud sacó de la nada esta inmensa mole, con todo el aparato de elementos, cuerpos y espíritus para adorno de su majestad, por lo que los griegos llamaron también al mundo cosmos. Ya, hasta ahí, muy normal. A continuación, empieza con sus juegos de paradoja. Es invisible, aunque se deje ver. Impalpable, aunque se haga presente por su gracia. Inestimable, aunque se le aprecie por los sentidos humanos. Por esto es verdadero y tan grande, porque lo que puede ser visto, aprendido, apreciado, es menor que los ojos con los que se le capta y que las manos con que se le toca y que los sentidos con los que se le descubre. En cambio, lo que es inmenso, solo por sí mismo es conocido. Esto es lo que hace apreciar a Dios, el no poderlo apreciar. Y así, la fuerza de su grandeza lo revela y lo oculta a la vez ante los hombres. Y este es el mayor pecado, el de quienes no quieren reconocer a aquel a quien no pueden ignorar. Dios grande, Dios bueno y lo que Dios quiera son palabras que pronuncian todos. ¡Qué testimonio del alma naturalmente cristiana! Hasta ahí la cita. Esto de nuevo, una célebre frase suya, el testimonio del alma naturalmente cristiana. Un tipo de afirmación que en el siglo XX será recogida, digamos, por diversos autores que, en fin, hablan de cristianismo anónimo y otras cosas por el estilo. Ahora, es muy importante notar que, capítulo siguiente, Tertuliano ya está en su contrapunto, ¿no? Escribiendo: un cristiano no nace, sino que se hace. Hay que afirmar estas dos cosas juntas, ¿no? Hay algo así como un carácter naturalmente cristiano del alma para Tertuliano, y al mismo tiempo es un estado al cual hay que llegar, no un estado en el que por naturaleza uno se encuentra, ¿no? Y luego, en ese mismo capítulo 18, tras pasar revista a una serie de creencias cristianas, particularmente en el ámbito de la escatología, Tertuliano remata así, dice: también nosotros alguna vez lo hemos tomado a broma, somos como ustedes. Los cristianos no nacen, se hacen, ¿no? Ahí está la frase. Pero claro, el contexto de esta afirmación común, ¿no? de la digamos, situación, condición humana común. También nosotros hemos tomado estas cosas a broma, somos como ustedes. Pero luego en realidad no somos como ustedes. Los cristianos no nacen, se hacen. Ya, pero queda un gran obstáculo en mi camino si es que quiero convencerlos de que Tertuliano está afirmando la racionalidad de la fe cristiana. No es este el señor que dijo creo porque es absurdo, es decir, que no solo contrapuso Atenas y Jerusalén, sino que parece haber formulado esta frase que a lo largo de los siglos es repetida, credo quia absurdum, como la más vigorosa consigna del cristianismo irracionalista. No es Tertuliano su autor. Tengo que despejar muy brevemente ese punto para terminar. Y la respuesta es no. Esta es una frase comúnmente atribuida a Tertuliano, pero no se encuentra, no se encuentra en su obra. Sí se encuentra en su obra una frase de la cual esta consigna se ha derivado más tarde. En el tratado de Carne Christi, sobre la carne de Cristo, dice lo siguiente: el Hijo de Dios ha sido crucificado, no nos avergüenza porque es vergonzoso. El Hijo de Dios ha muerto, es creíble porque es una tontería. Y sepultado, resucitó. Es cierto porque es imposible. Es cierto porque es imposible. De este núcleo, por un singular camino, se irá desarrollando esta otra frase, creo porque es absurdo. Pero muy tarde, en los siglos siguientes, Tertuliano es objeto de aprecio y al mismo tiempo de cierta distancia, en parte por
su montanismo, en parte por su materialismo. Tertuliano afirma el carácter material del alma, afirma el carácter material de Dios. Cuando se toma distancia de él, es esto lo que lleva a esa distancia, no la acusación de irracionalismo. Yo no tengo noticia de autor medieval que diga Tertuliano falló en eso. Y en cambio, sí es relativamente común que se le señale por su materialismo, ¿no? Tomás de Aquino, por ejemplo, para tomar un ejemplo significativo, lo menciona 5 veces en toda su obra a Tertuliano. Una es una mención trivial, que no importa. Las otras 4 son todas acusaciones de materialismo, ninguna de irracionalismo. En cambio, la trayectoria moderna de esta frase va forjando el mito del tertuliano irracionalista. ¿Cómo? En los siguientes pasos. Primero, en el siglo XVII, con la transformación del certum quia imposible, es cierto porque es imposible, a un creo porque es imposible. Este es el primer paso, ¿no? Uno lo encuentra en algunos textos filosóficos y religiosos de mediados del siglo XVII, y una vez que empieza a circular, cobra gran fuerza. De modo que en la obra de gente como Locke, Bale, uno encuentra esto uniformemente citado así. No es cierto, sino que pasamos al énfasis en el creyente mismo. Creo, porque es imposible. Así circula en su, digamos, etapa preilustrada esta frase, para luego dar un giro más en manos de Voltaire, donde lo que cambia no es cierto a creo, sino imposible a absurdo. De modo que el cierto es cierto porque es imposible, se nos transforma en un creo porque es absurdo. Quiero leerles un ejemplo del siglo XX, de un siglo trágico, un ejemplo importante que muestra cómo se ha popularizado para entonces esta comprensión, ya no solo como propia de Tertuliano, sino como propia del conjunto del cristianismo. Esto es Max Weber, la célebre conferencia sobre la ciencia como vocación. Y ahí Weber dice, en toda teología positiva llega el creyente a un punto en el que adquiere validez la máxima agustiniana de credo non quod sed quia absurdum est. Es decir, Weber termina imputando, siguiendo los pasos de Voltaire, por cierto, esto a Agustín. Pues bien, no necesito decir que en Agustín no se encuentra nada semejante. Lo importante que nos llevemos hoy a la casa es la convicción de que no solo no se encuentra en Agustín, sino que tampoco se encuentra en Tertuliano. Esto es una creación moderna que en fin, ha penetrado muy profundamente, como que vale la pena, creo, notar la trayectoria de la frase y el hecho de que nada semejante se encuentra en Tertuliano. Ni él, ni nadie tal vez, ¿no? Ha dicho jamás, creo, porque es absurdo. Bueno, pero ¿qué hacer entonces con sus célebres palabras? ¿Qué hacer con esta afirmación de que el Hijo de Dios ha sido crucificado? No nos avergüenza porque es vergonzoso. El Hijo de Dios ha muerto, es creíble porque es una tontería, y sepultado, resucitó, es cierto, porque es imposible. ¿Qué hacer con esta frase? Una alternativa, por supuesto, es simplemente apuntar al gusto de Tertuliano por la paradoja. Y uno puede dejar esto ahí. Pero hay una lectura más, creo. Una lectura que encuentra precisamente en estas palabras un argumento apologético. ¿Cómo se podría reformular ese argumento concisamente presente en Tertuliano? Tal vez así. Hay cosas en las que podemos creer por la alta probabilidad de que hayan ocurrido. Pero la resurrección de Cristo es algo de lo cual
dar fe, según las palabras de Tertuliano, precisamente por su carácter imposible. Porque es inconcebible. Los seres humanos no pueden haber inventado algo así, precisamente por el modo en que escapa al rango de lo creíble. Si yo les digo que de ayer vi a resultar a X, bueno, no se encuentra en el rango de lo probable y es poco probable que me crean. Dicho de otro modo, hay casos en que la misma improbabilidad de una creencia, si son testigos creíbles los que la transmiten, juega a su favor, al quedar excluida la idea de que simplemente han inventado algo que era probable que ocurriera. Bien, yo creo que hay buenas razones para considerar que eso es lo que tenemos en esta frase. No puedo entrar en eso ahora, pero creo que hay buenas razones para leer a Tertuliano por su trasfondo retórico así. ¿Es un buen argumento este para creer? ¿Es un mal argumento para creer? ¿Es un dudoso argumento para creer? Bien, eso no es lo que me importa aquí. Me parece aquí que nos podemos conformar con el hecho de que parece ser un argumento. Y si uno ha dejado atrás el prejuicio según el cual Tertuliano es en general un irracionalista, me parece muy probable o plausible que también aquí esté intentando, bien o mal, persuadir. Y con eso podemos terminar esto y creo que tenemos 5 minutos para alguna eventual pregunta. Si es que la hay. Se puede seguir la misma idea con la forma de vida cristiana de estos 2000 años aproximadamente, en tanto el cristianismo no podía ser como era porque ni siquiera nos lo podíamos imaginar. No estoy seguro de entender bien la pregunta. ¿El cristianismo es algo que nos inventamos? Ya, claro. O sea, digamos, ese es el plano en el que me parece a mí que está situado este argumento, si es que es un argumento, ¿no? Todo esto es muy discutible, pero me parece que uno encuentra algo así a veces en la apologética de carácter más popular en el siglo XX también. Hay frases de C.S. Lewis que uno podría tratar como coincidentes con esto, es decir, esto no es el tipo de religión que alguien podría haber inventado, ¿no? Y me parece que eso, cruzado con el trasfondo retórico tertuliano, abona esta lectura del pasaje. Ya, podríamos decir que Lewis está ocupando los principios de Tertuliano para explicarlo en el siglo XX. Sin ninguna línea de continuidad entre uno y otro, digamos, ¿no? Ya. Hay una mirada compartida respecto de este punto en particular, ¿no? Pero uno creo que sí podría decir que es un recurso en la tradición apologética cristiana, no el más común, por cierto, ¿no? Pero un recurso que, si es lo que está presente en Tertuliano, bueno, nos confirma un modo de mirar la obra de Tertuliano en general, que creo que es correcto. Muchas gracias. Sí. Con respecto a Tertuliano, ¿qué es lo que él piensa con respecto al concepto de Trinidad? ¿Y qué es en ese momento lo que se entiende a través de los distintos autores? ¿Y cuál es su posición con respecto a eso? No podría decir mucho. Lo que sí podría decir es que es un importante defensor de la doctrina ortodoxa de la Trinidad, en un contexto en el que esa discusión no es tan central como lo sería un siglo después, ¿no? Es decir, cuando acabemos este siglo vamos a estar en un mundo en el que ese es el debate central. Tertuliano, en cambio, enfrenta esto en un contexto en el que la disputa por la formulación ortodoxa de la doctrina tiene por interlocutores principales a los gnósticos, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Son gnósticos y no arrianos los interlocutores principales de Tertuliano. Y en el contexto de esa discusión con los gnósticos es que naturalmente se ve impelido a formulaciones que luego serían relevantes cuando eso se vuelva el foco central de la discusión. No dije mucho, o que tal vez nada, sobre la importancia de los gnósticos, pero por supuesto de los títulos de las obras, como sobre la resurrección de los muertos, sobre la carne de Cristo, pueden también concluir cuán central esto es para la carrera
de Tertuliano, ¿no? Hay una apologética antipagana que ocupa una parte importante de su obra, pero es decir, que el resto es apologética antignóstica, y eso es muy central. Y es muy central para su relación polémica con la filosofía, ¿no? Porque Tertuliano imagina el gnosticismo, en esto probablemente se equivoca, ¿no? Pero lo imagina como un derivado del platonismo, ¿no? Entonces esto, claro, acentúa el lado antiespiritualista de su propia obra, de modo que la oposición a lo gnóstico lo conduce a tesis materialistas. Sí. Buenas tardes. El profesor Samuel Fernández en su obra habla sobre escritos primigenios cristianos respecto a una fe creída y una fe reflexionada dependiendo del contexto en el cual se ha desarrollado, en donde por lo general la fe creída no necesariamente está inserta en un espacio, como por así decirlo, de mayor reflexión, sino que básicamente se puede dar en contextos de persecución. ¿Qué tanto del contexto que podamos llamar en estos dos planos está en Tertuliano en el hecho de que existe un aspecto polemista y un aspecto más conciliador respecto a su mismo contexto y historia de vida en el cual se hayan desarrollado esas cartas? La terminología que usaste fue fe creída y fe reflexionada. Sí, perfecto, fe creída y fe reflexionada. Sí, no, yo creo que uno podría tomarlo como un autor que ilustra muy bien lo fuerte que es la presencia de las dos dimensiones, también bajo circunstancias de persecución, ¿no? Es decir, que no hay que imaginar la fe creída como algo de tiempos de persecución y la fe reflexionada como algo como un lujo que nos podemos dar en tiempos de paz, digamos, ¿no? No, yo creo que cuando uno mira la literatura cristiana del temprano siglo III, bueno, que está en un contexto, un conjunto de textos tertulianos sobre los mártires que dan cuenta de lo vivo que es el contexto de persecución, y sin embargo, en ese contexto lo que uno tiene es fe creída y fe reflexionada. Me parece que es un autor en el que esto está muy, muy claro. Y bien, creo que con eso, para respetar a los próximos habitantes de este auditorio, tenemos que poner fin a esta sesión y están muy, muy enfáticamente invitados a la próxima sesión, que es en Jueves Santo, y ahí tendremos de invitado al profesor Javier Morales, de la Facultad de Teología de la Universidad Católica, para hablar del ideal del intelectual cristiano en Clemente de Alejandría.